Esta es la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer, narrador Mariano Frattini. Capítulo 14. Una mente pasiva. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Esta declaración es una verdad absoluta en lo concerniente a la pasividad. La mayoría de los cristianos ni siquiera están familiarizados con el término, ni saben cómo conocer los síntomas. La pasividad es lo opuesto a la actividad. Es un problema peligroso porque la palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que estar alertas, cautelosos y activos. Primera de Pedro 5:8, que hemos de avivar la llama y despertar los dones dentro de nosotros. Segunda de Timoteo 1:6. He leído varias definiciones de la palabra pasividad, cuenta Joyce Meyer, y la describo como falta de sensación, falta de deseo, apatía general, tibieza y pereza. Detrás de la pasividad hay espíritus malignos. El diablo sabe que la inactividad, la falta de ejercitar la voluntad, redundará en una derrota final del creyente. En tanto una persona esté moviéndose contra el enemigo, contra el demonio, empleando su voluntad para resistirlo, el enemigo no ganará la guerra. Pero si entra en un estadio de pasividad, se ha metido en un problema serio. Tantos creyentes se rigen por las emociones que la ausencia de sensaciones es todo lo que hace falta para impedir que hagan lo que se les ha enseñado que tienen que hacer. Alaban cuando se sienten dispuestos, dan cuando les apetece, cumplen su palabra si les parece, y si no desean hacer nada de esto, no lo hacen. El espacio vacío es un lugar. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. El lugar que le damos a Satanás a menudo es un espacio vacío. Una mente vacía, pasiva, puede llenarse fácilmente con toda clase de pensamientos erróneos. El creyente que tiene una mente pasiva no resiste estos fuertes pensamientos, con frecuencia los recibe como si fueran los suyos propios. No se da cuenta de que un espíritu diabólico los ha inyectado en su mente porque había un espacio vacío allí que estaba sin llenar. Un modo de mantener las ideas equivocadas fuera de tu mente es mantenerla llena de pensamientos correctos. El diablo puede estar acechando por afuera, pero se va y deambula por los lugares secos durante una temporada. Cuando vuelve a su antiguo hogar y lo encuentra vacío, dice la Biblia en Lucas 11, 24, 26, regresa, trae a otros consigo y la última condición de la persona es peor que la primera. Por esta razón, nunca debemos tratar de echar un diablo fuera de un individuo a menos que esa persona haya sido instruida en cómo llenar ese espacio vacío. No estoy diciendo que toda persona que tiene un pensamiento malo tiene un espíritu malo, pero detrás de pensamientos malos a menudo hay un espíritu malo. Un individuo puede derribar imágenes mentales una y otra vez, pero regresarán siempre hasta que aprenda a llenar el espacio vacío con las ideas correctas. Cuando el enemigo vuelva, no encontrará lugar en esa persona. Hay pecados activos o de comisión, y hay pecados pasivos o de omisión. En otras palabras, hay cosas malas que hacemos y hay cosas buenas que no hacemos. Por ejemplo, una relación puede destruirse por decir palabras irreflexivas, pero también puede destruirse por omitir palabras amables de agradecimiento que debieron haberse pronunciado pero que nunca se dijeron. Una persona pasiva piensa que no está haciendo nada malo porque no está haciendo nada. Confrontando con su error dirá, yo no hice nada. Lo que dice es correcto, pero su conducta no lo es. El problema surge precisamente porque no hizo nada.
para vencer la pasividad. Hace años, mi esposo Dave, cuenta Joyce Meyer, tuvo algunos problemas de pasividad. Había ciertas cosas en que era activo. Iba a trabajar cada día, jugaba al golf los sábados, miraba el fútbol los domingos. Más allá de eso, era muy difícil motivarlo para que hiciera otra cosa. Si necesitaba que me colgara un cuadro en la pared, podía demorarse 3 o 4 semanas en hacerlo. Esto causaba mucha fricción entre nosotros. Parecía que él hacía lo que deseaba, pero nada más. Dave amaba al Señor y cuando lo buscó con respecto a este problema, Dios lo guió a alguna información acerca de la pasividad y sus peligros. Describió que detrás de su inactividad había espíritus malignos. Había ciertos aspectos en los cuales no tenía problemas porque había mantenido su voluntad en ellos, pero en otros aspectos, a causa de su inactividad, básicamente le había entregado su voluntad al enemigo. Estaba oprimido en esas zonas y se había colocado en un lugar en donde no había deseos. No quería, no tenía motivación en lo absoluto que lo ayudara a cumplir con ciertas tareas. El estudio de la palabra de Dios y la oración eran otros dos aspectos en donde era pasivo. Puesto que yo sabía que él no estaba buscando a Dios para que lo guiara, era duro para mí atenderlo. Yo tenía un problema con la relación de todas formas, y se pueden imaginar cómo el diablo usaba nuestras debilidades en contra de cada cual. Mucha gente se divorcia precisamente por problemas así. En realidad, no entienden lo que anda mal. En realidad, yo era demasiado activa. Siempre estaba adelantándome a Dios en la carne, haciendo lo mío y esperando que el Señor lo bendijera. Dave no hacía mucho de nada excepto esperar en Dios, lo que me irritaba enormemente. Ahora nos reunimos cuando recordamos cómo acostumbrábamos a hacer tiempo atrás y nos reímos. Pero no era nada divertido en ese entonces, y si Dios no hubiese llamado nuestra atención, pudiéramos habernos convertido en una de las estadísticas del divorcio. Dave me decía que yo estaba siempre adelantándome a Dios, y yo le respondía que él siempre estaba 10 millas detrás de Dios. Y era demasiado activa en mi caso, y Dave demasiado pasivo. Cuando un creyente es inactivo en cualquier aspecto en el que tenga alguna capacidad o talento, este aspecto en particular comienza a atrofiarse o a inmovilizarse. Mientras más tiempo transcurra sin hacer nada, menos deseará hacer algo. Uno de los mejores empleos es el ejercicio físico. Es un buen ejemplo. Actualmente estoy en un buen programa de ejercicio y mientras más me ejercito, más fácil me resulta. Cuando comencé era muy duro, me dolía todo cada vez que seguía el programa, porque durante mucho tiempo había estado inactiva y pasiva en lo relativo al ejercicio. Cuanto más tiempo pasaba sin hacer nada, peor era mi condición física. Me estaba debilitando más y más por no usar mis músculos. Dave comenzó a ver cuál era su problema. Estaba lidiando con espíritus malignos que lo oprimían por causa de su larga inactividad. Cuando el Espíritu Santo le reveló esta verdad, Dave determinó inmediatamente volver a ser activo y no perezoso, ni seguir postergándolo todo. Tomar la decisión fue la parte fácil, ponerlo por obra fue lo difícil. Era muy duro porque cada uno de los aspectos en ese sentido había sido pasivo y ahora tenía que ser ejercido hasta que se fortaleciera de nuevo. Empezó a levantarse a las 5 a.m. para leer la palabra y orar antes de irse al trabajo. La batalla había comenzado. El diablo no quiere ceder el terreno que ha ganado y no se rendirá sin lucha. Dave se levantaba para pasar un tiempo con Dios y se quedaba dormido en el sofá. Aún cuando había mañanas en las que se quedaba dormido, seguía progresando porque se levantaba de la cama con la intención de edificar su vida de oración.
Había entonces una condición en donde en algunas oportunidades se aburría. Había días en que sintió que no estaba avanzando, que de todos modos no comprendía lo que leía o que sus oraciones no llegaban a ninguna parte, pero persistió en la revelación del Espíritu Santo acerca de este estado llamado pasividad. Empecé a observar que cuando necesitaba que Dave me colgara un cuadro o arreglara algo en la casa, él reaccionaba inmediatamente. Había empezado a pensar por sí mismo otra vez y a tomar sus propias decisiones. Muchas veces no sentía disposición o deseos de hacerlo en lo natural, pero pensaba por encima de sus sentimientos y deseos carnales. Cuanto más actuaba basado en lo que sabía que estaba bien, más libertad disfrutaba. Sinceramente, tengo que decirles que no fue fácil para él. No quedó librado o liberado en unos pocos días o incluso semanas. La pasividad es uno de los estados a los que más difícilmente uno se sobrepone porque, como he mencionado, no hay sentimientos que te apoyen. Dave persistió con la ayuda de Dios y ahora no es pasivo en lo absoluto. Es el administrador de Vida en la Palabra. Supervisa todos nuestros programas de radio y de televisión, es responsable de todos los aspectos financieros del ministerio, viaja todo el tiempo conmigo y toma decisiones concernientes a nuestro itinerario de viajes. También es un excelente hombre de familia, ora y pasa tiempo regularmente con la palabra de Dios. En resumen, es un hombre que hay que respetar y admirar. Todavía juega al golf y mira los deportes, pero también hace otras cosas que se supone que haga. Quien lo conozca ahora y vea todo lo que realiza, no puede pensar que alguna vez haya sido tan pasivo como lo era. Es posible sobreponerse al estado de pasividad, pero el primer paso para vencer la pasividad actuando es vencer la pasividad mental. Dave no pudo progresar hasta que tomó una decisión y cambió su modo de pensar. Los actos correctos siguen al pensar correctamente. Y no os adaptéis a este mundo, a esta era, moldeaos como y adaptaos a sus costumbres externas y superficiales, sino transformaos, cambiaos mediante la renovación íntegra de vuestra mente por vuestros ideales y su buena actitud. Romanos 12:2. A través de la palabra de Dios se muestra un principio dinámico que nadie nunca andará en victoria a menos que lo comprenda y opere en él. Los actos sanos siguen al pensar sanamente. Permíteme ponerlo de esta forma, dice Joyce Meyer. No cambiarás tu conducta hasta que cambies tus pensamientos. En el orden de las cosas de Dios, primero viene pensar rectamente y a éste le siguen las acciones rectas. Yo creo que la acción correcta y la conducta correcta es un fruto del pensar rectamente. La mayoría de los creyentes luchan por hacer lo recto, pero el fruto no es un producto de la lucha. El fruto viene como el resultado de permanecer en la vid. Juan 15:4. Y permanecer en la vid implica ser obediente. Juan 15:10. Siempre uso Efesios 4:22 al 24 cuando enseño este principio. El versículo 22 dice que en cuanto a vuestro anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Descarta tu viejo ser no renovado y se corrompe según los deseos engañosos. El versículo 24 continúa el pensamiento diciendo, y os vistáis del nuevo hombre, el ser regenerado, el cual, en la semejanza de Dios, parecido a Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Así que el versículo 22 básicamente nos dice que dejemos de actuar mal y el 24 que empecemos a actuar bien. Pero en el medio, el versículo 23, es lo que yo llamo la escritura puente. Ahí nos dice cómo ir del versículo 22, actuar incorrectamente, al versículo 24, actuar correctamente.
y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, teniendo una actitud mental y espiritual fresca. Es imposible ir desde una mala conducta a una buena conducta sin primero cambiar los pensamientos. Una persona pasiva puede desear hacer lo recto, pero nunca lo hará a menos que a propósito active su mente y la ponga de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Un ejemplo que viene a la mente implica a un hombre que una vez se puso en la fila de oración en uno de los seminarios. Tenía un problema de lujuria, amaba de veras a su esposa, pero tenía que resolver su problema o él, con toda seguridad, arruinaría su matrimonio. Joyce, tengo un problema de lujuria, me dijo. Tal parece que no puedo estarme lejos de otra mujer. ¿Podría orar por mi liberación? Han orado por mí muchas veces, pero no parece que progrese en lo absoluto. El Espíritu Santo me impulsó a decirle, sí, yo oraré, pero usted tiene que rendir cuentas de lo que permite que se proyecte en la pantalla de su mente. Y si alguna vez quiere disfrutar de libertad, no puede visualizar fotos pornográficas en la mente o imaginarse usted con otras mujeres. Al igual que este hombre, otros han llegado a entender el ser abochornados porque no logran alcanzar la liberación aunque deseen ser libres. Quieren cambiar su conducta, pero no su modo de pensar. Con frecuencia la mente es una zona en donde la gente juguetea con el pecado. En Mateo 5, 27 y 28, Jesús dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El camino hacia el acto pecaminoso está pavimentado sobre el pensamiento pecaminoso. Una mujer que asistió a mi primer estudio bíblico en la casa había entregado su vida al Señor y deseaba que su hogar y su matrimonio se enderezaran. Todo en su vida era un desastre. Su hogar, sus hijos, su matrimonio, su economía, su condición física, etc. Ella decía abiertamente que no amaba a su esposo. De hecho, en realidad lo despreciaba. Sabiendo que su actitud no era devota, ella estaba dispuesta a amarlo, pero tal parecía que no podía soportar estar cerca de él. Oramos nosotros, oró ella, oró todo el mundo. Compartimos escrituras con ella y le dimos cintas para que escuchara. Hicimos todo lo que sabíamos que se hacía falta hacer y aunque, al parecer, ella estaba siguiendo nuestro consejo, no progresaba. ¿Dónde estaba el fallo? Durante una sesión de consejería se reveló que toda su vida ella había sido una aficionada a soñar despierta. Siempre estaba imaginando una existencia de cuento de hadas, en la cual ella era la princesa y el príncipe encantador llegaba a la casa del trabajo con flores y bombones y la hacía flotar con su devoción hacia ella. Se pasaba los días pensando así, y cuando su grueso esposo llegaba del trabajo cansado y sudado, con un diente de menos, ella lo despreciaba. Piensa que esta situación se daba de manera difícil. Piensa en ella por un momento. La mujer había nacido de nuevo y sin embargo su vida era un desastre. Deseaba obedecer a Dios y vivir por él, y también deseaba amar a su esposo porque sabía que era la voluntad de Dios. Estaba dispuesta a lograr la victoria en su vida y su matrimonio, pero su mente estaba derrotándola. No había modo de que pudiera sobreponerse a su hastío por su esposo hasta que empezara a operar desde una mente sana. Ella vivía mentalmente en un modo que no existía ni que existiría nunca. Por lo tanto, no estaba en absoluto preparada para lidiar con la realidad. Tenía una mente pasiva y, puesto que no estaba escogiendo sus propios pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios, los espíritus malignos inyectaban pensamientos dentro de su mente. Mientras pensara en esas ideas que eran no suyas precisamente,
y las disfrutara, nunca alcanzaría la victoria. Ella cambió su modo de pensar y su vida empezó a cambiar. Cambió su actitud mental hacia su esposo y él empezó a cambiar su apariencia y su conducta hacia ella. Fija tu mente en lo que está arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo a una nueva vida, compartiendo así su resurrección de los muertos, buscad las cosas, los ricos tesoros eternos de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas más altas, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1, 2. Una vez más, vemos el mismo principio. Si quieres vivir una vida resucitada, la que Jesús te ha proporcionado, busca la nueva vida poderosa, fijando tu mente y manteniéndola fija en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo está diciéndonos simplemente que si tú y yo deseamos una buena vida, tenemos que mantener nuestra mente en las cosas buenas. Muchos creyentes quieren la buena vida, pero están sentados pasivamente por ahí, deseando que algo bueno les suceda. A menudo están celosos de otros que están viviendo en victoria y resentidos de que sus propias vidas sean tan duras. Si deseas vencer tus problemas, si verdaderamente quieres vivir la vida resurrecta, a Dios rogando y con el mazo dando. Tienes que ser activo, no pasivo. La acción correcta empieza con el pensamiento correcto. No seas pasivo en tu mente, empieza hoy a escoger tus pensamientos.